Te doy la bienvenida a ProCreative. Yo soy Iván Pachi y hoy de nuevo estaremos con Luis Alcázar, especialista transmedia en formatos audiovisuales. Si no has visto la primera parte de esta entrevista, te animo a hacerlo y en las notas del episodio te dejo el link para ello. Hoy la conversación continuará donde lo dejamos, descubriendo formatos de televisión, estilos y formatos de podcast y también de la importancia de la experiencia en el sector, en distintos campos profesionales, para tener una carrera profesional próspera. No me demoro más y vamos con la segunda parte de esta entrevista con Luis Alcázar. Estilo Juego de la Oca, estilo Grand Prix, estilo con famosos que van haciendo también pruebas y toda esta parte en la cual también al público parece ser que le engancha. Pero es un formato que no ha evolucionado mucho en los últimos años. Cambias el nombre, cambias el estilo, cambias el decorado, cambias tal, pero se sigue manteniendo eso. ¿Es la línea que funciona y por eso no se toca? Y ponemos nuevos profesionales, nuevos humoristas, etcétera, o se puede inventar algo más para la televisión. Claro que se puede inventar, pero el que se inventen cosas nuevas no significa que veas mucho que cambio. lo tradicional, no, es decir, que lo tradicional deje de funcionar. O sea, el Grand Prix, por ejemplo, está ahí, volvió y son muy buenas audiencias. Ojo, más al principio que al final. Y después la siguiente temporada tampoco Ha sido más modesta. tampoco ha sido ese boom que fue su regreso. Pero funciona y está bien. Pero tenemos tenemos cosas muy tradicionales como MasterChef, sin salir de televisión española, que es un formato muy tradicional y que lleva mucho tiempo y que sigue funcionando muy bien. Eso no significa, eso no significa que, ojo, estos grandes formatos cada temporada siempre tienen una vuelta de tuerca, siempre implementan cambios, no pierden su naturaleza o no pierden lo que les hace distintivos. O sea, La Voz, por ejemplo, tiene muchísimas temporadas, pero hay cosas que no cambian. O sea, el casting a ciegas es definitorio de La Voz, pero después la mecánica, la intervención la intervención de los mentores, etcétera, hay muchas cosas que pueden cambiar. En ese cambio están ese margen de innovación, ¿vale? Eh, pero, es decir, pero por supuesto, volvemos otra vez a lo mismo, estás ligado a un tipo de lenguaje que necesita de ese directo, ¿no? Que necesita de esa emisión, o que funciona mejor. No tiene por qué ser exclusivamente, pero que funciona mejor en esa emisión lineal, ¿no? Bueno, es cierto que es un tipo de lenguaje, pero igual que en TikTok tiene un tipo de lenguaje. Es cierto que en esas plataformas se evoluciona mucho más rápidamente. Vamos a probar a hacer vídeos más largos. ¿Funciona bien? Sí, no. Volvemos otra vez a los cortos, etcétera. YouTube, por ejemplo, que parecía que iba a palidecer con la irrupción de TikTok y la imitación de Instagram que hizo de TikTok, etcétera. YouTube está ahora teniendo un resurgimiento. O sea, de repente los contenidos Tiene un largos, estancamiento y de nuevo. de repente los contenidos largos están teniendo mucho tirón. Y eso que también trató de imitar a TikTok con los shorts, etcétera. Pero de repente están funcionando los mismos podcasts o los videopodcasts. De repente se marcan 1 hora de contenido o 2 horas de contenido y lo están petando. Es más, suele ser habitual que los podcasts que más lo peten sean los de larga duración. Pues bueno, ahí, cuando digo larga duración, es aproximadamente 1 hora, ¿vale? O sea, en contraposición con 60 segundos de TikTok, ¿no? Y es YouTube o cualquier otra plataforma que pueda surgir en el futuro de la televisión, es decir, que la televisión se quede como un mero hardware, como un elemento, pero que lo que veamos no sea un streaming como en estas plataformas o lineal, sino que sea YouTube. Bueno, el televisor cada vez se utiliza menos para ver televisión, sino más como una... Bueno, para ver la televisión tradicional, esa emisión lineal, ¿vale? Y más como una pantalla más donde poder ver cosas. Ya no solo las plataformas de streaming. Bueno, YouTube YouTube, yo creo que precisamente con ese resurgimiento de la larga duración y esa accesibilidad universal en todos los países, o sea, en España,
En España, por ejemplo, todos los estudios de Barlovento de OTTs multiplataforma, YouTube es intratable, o sea, es lo más utilizado por todo el mundo. Pero es que a nivel internacional sigue más o menos ese camino. De hecho entra en competencia es decir, en retransmisión de eventos en directo, es decir, algunos derechos que se hacen, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Latinoamérica, determinados eventos los tienen las televisiones y lo tiene igual en exclusiva un youtuber en concreto. Eh, y está ofreciendo una competencia muy dura. O sea, mucha gente ya lo sigue a través de YouTube. Yo ¿Y esta no... hegemonía la ves peligrosa para el mm, futuro? Por el hecho de que solamente pueda centralizar todos los contenidos, ya no sea a nivel mundial, porque ya sería demasiado quizás grave. Pero muchos países occidentales que dependan de solamente una plataforma, sí, que dentro pueden elegir muchos creadores, pero solo una plataforma puede llevar a Ahora algún problema mismo, social ahora mismo por las no... políticas, por... Ahora mismo, precisamente con la hipersegmentación y con la hiperoferta que hay, yo creo que no es el momento de tener miedo de que se Ujú. monopolice. O sea, no. O sea, la cuestión es que tienes muchos puntos de acceso. Tienes muchos puntos de acceso. Y esa disgregación que hay de la audiencia, es decir, es como lo que está favoreciendo es que un operador que no es un operador de tele, como es YouTube, de repente está entrando en esa competición. Pero, es decir, pero eso, cuando yo lo digo que es intratable, sí, porque siempre está en el top, ¿vale? Es decir, de usuarios y usuarias, pero eso no significa que Netflix vaya a dejar de existir. Ya. Eso no significa que Prime Video vaya a dejar de existir. Ujú. Eso no significa que los canales en abierto vayan a dejar de existir. La Pero podría cuestión, afectar. No sé la si, por cuestión ejemplo, a es que, la cuestión, Telemadrid, la cuestión es que, claro, hay una cosa muy importante. O sea, cuando nos enfrentamos a este tipo de cambios, hay algo fundamental que la gente no suele hacer el ejercicio, que es el cambio de modelo. O sea, si tú sigues empeñado en trabajar con el mismo modelo de negocio, el mismo modelo de marketing, el mismo modelo de comunicación, eh, pues posiblemente fracases. Lo que tienes que hacer es adaptarte al nuevo modelo, tienes que adaptarte al nuevo ecosistema, ni más ni menos. Pero es igual es decir, es como que con el ecosistema transmedia. Es decir, es como en los años 80 del siglo XX, tú hacías en España, que teníamos tres cuartos de canal de televisión. Pues claro, no te preocupaba hacer que el contenido fuera transmedia, ¿vale? Porque tenías a la audiencia esclava. Pero, es decir, pero a día de hoy has tenido que aprender que si no haces contenido transmedia, tienes muchísimas posibilidades de ser absolutamente irrelevante. O sea, peor que fracasar es ser irrelevante. irrelevante. Pues de la misma manera, la gente que produce contenidos y la gente que se dedica a ganar dinero de eso, tiene que saber que estamos en un ecosistema distinto, en el cual pues tienes que contar o sea, una cosa tradicional, un gravísimo error de Mediaset fue enemistarse o sea, no enemistarse, es decir, o sea, demandar a YouTube y evitar que ninguno de sus contenidos estuviera en YouTube. Pues cercenó el impacto cultural, por Ujú. ejemplo. Pues ahora pues tienes que contar con esas plataformas como aliados. Para ti, de los últimos formatos que hayas visto en televisión o en cualquier otro formato, ¿cuál ha sido el programa que más te ha llamado la atención o que has dicho, hostia, qué cabrones? Qué cabrones. Eh, ¿Cómo se la han currado? pues, pues es complicado, es complicado porque sobre todo por géneros, ¿no? Porque, Ujú. es decir, porque, por ejemplo, yo creo que en ficción hay muchísima morralla, digo a nivel global, ¿no? Sí, O sí. sea, no en España, a nivel global hay mucha morralla, porque se produce mucho. Ya. Eh, pero, es decir, pero narrativamente hay cosas súper interesantes. Hay cosas que te vuelan la cabeza de repente de los cambios para narrar. Y ya no solo. Hay veces que simplemente por el hecho de cómo, es decir, de cómo han presentado la historia, cómo han utilizado la narrativa,
o implementar recursos tecnológicos como podía ser en Black Mirror cuando hizo el famoso capítulo interactivo en Netflix. O sea, ahí, por ejemplo, hay mucha efervescencia. En entretenimiento es cierto que hace mucho tiempo que nada me estalla la cabeza, ¿vale? O sea, en entretenimiento yo creo que es como que hay que se ha sido bastante conservador. O sea, sí, o sea, se implementan cambios, cosas que sean sorprendentes y tal, pero no hay nada que me haya volado la cabeza. Yo creo, en cambio, que la parte en documental, los géneros documentales, sí han experimentado un momento Joder, dulce. ha tenido un cambio. Sí han tenido un momento dulce. Puede, También es verdad que ahora mismo hay panaderos y pescaderos con documentales. también, Tenemos ahora mismo. también. Bueno, Por cierto, hay gente aquí detrás trabajando en el próximo documental de Luis Alcázar. Todo el mundo. no, a ver, ha habido un resurgimiento porque de repente la voracidad que necesitaba la audiencia y la necesidad de las plataformas de ofrecer contenido nuevo te hacían Más allá buscar, de felinos y grandes más mamíferos. más allá de eso, sí, te hacía que tuvieras que producir muy rápido. El entretenimiento es caro y Vale. la ficción es mucho más cara todavía. Ya. Entonces, de repente se descubrió el filón de los documentales. Y quizás es más económico. Es más Sí. económico, sí. O sea, es decir, dentro de esas categorías, bueno, o sea, a ver, Ya, para bueno. para hacer un triple A, como digo yo, Sí. para utilizar términos de videojuegos, para hacer un triple A de documental necesitas menos que para hacer un triple A de ficción y menos Vale. que para hacer un triple A de entretenimiento. Vale. Claro, siempre. Entonces, hombre, depende después de las características de cada proyecto, ¿no? Pero sí, por pero establecer para en ganar la general. excelencia, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además te permite tenerlo más rápido, sobre todo. Entonces, claro, de repente el documental ha venido a ocupar ese hueco, ¿vale? Vale. Es decir, ese hueco de necesitamos producir, producir, producir. Pero eso ha hecho que es como que es decir, que la presentación visual de los documentales haya evolucionado muchísimo, es como que los riesgos hayan sido muchísimos y narrativamente que, es decir, que se les haya dado una vuelta. O sea, a mí, por ejemplo, ese tipo de cosas me parece que hay que ponerlas en valor. Se ha hibridado mucho, se ha hecho cosas de docuficción, se han hecho cosas de documental 100%, y eso ha teñido también, yo creo que todos los géneros, no solo la televisión, por ejemplo, en podcast, yo siempre lo diré, nosotros ganamos el Ondas por GAL El Triángulo, por un muy buen trabajo de investigación periodística, pero formalmente me ha parecido siempre que hicimos un buen trabajo, pero era bastante tradicional. En cambio, por ejemplo, en el caso de En la jaula de oro, lo que hicimos fue es decir, por un escollo, por un obstáculo legal, porque estábamos hablando de personas con procesos judiciales abiertos, en casos muy sensibles de corrupción muy notoria, no podíamos utilizar los nombres reales, hicimos un proceso de anonimización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que contábamos era real, pero tuvimos que utilizar actores Vale. y tuvimos que cambiar los nombres. Entonces, es una docuficción, es otra cosa. Y esos territorios es como que en el podcast es más fácil porque solo estábamos recurriendo al audio y no necesitábamos esa capa de vídeo. Es decir, pero en vídeo también han ocurrido, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, la presentación visual de trabajos como Pícaro, por ejemplo, de Netflix, o de Se Busca Millonario en HBO. O sea, yo creo que son vueltas de tuerca, es decir, de presentación visual, de narrativa. Son esos cambios de tuerca es decir, que yo creo que el documental de animales, el típico de la 2 que ponías para la siesta, yo creo que es como que han dejado muy atrás, ¿no? O sea, de repente estamos en esa búsqueda de nuevas cosas. O sea, personalmente, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver el documental de Antonio Flores, En los que próximos días estrenas, el ¿no? tráiler me subyugó, o sea, Sí. me dejó absolutamente prendado. Tengo muchas ganas de ¿Qué fue ver. lo que más te ha llamado del tráiler?
para que te haya dejado así? Es decir, Porque a mí el estilo del tráiler para mí me recuerda mucho al docu de Zetangana y al docu de Leiva de los últimos días. O sea, bueno, el estilo. mira, es decir, el de Leiva, o sea, es decir, el de Leiva no he visto nada. El de Zetangana, tú dices el de la ambición, esta ambición desmedida. esta ambición desmedida. Ujú. Bueno, pero es que esta ambición desmedida, ya estamos hablando de que es un lenguaje que te vuelve loco. Sí. O sea, es un lenguaje visual. Yo soy muy fan de Zetangana. Es un lenguaje visual de edición, de montaje. Y de cambio narrativo que te deja absolutamente loco, porque es más, tú el principio, tú ves que tú crees que va a ser una oda a la figura de Zetangana y a decir, claro. y de repente no solo visualmente la edición y el montaje y la estructura te descoloca porque no es la habitual, sino que además después se convierte en una catarsis y te das cuenta de, no, es que lo que están hablando es de la gran cagada de Zetangana. Y hay un autorreconocimiento muy consciente del protagonista que se deja hacer, que además lo humaniza mogollón. Ese tipo de documental, que es en la línea de Antonio Flores, es decir, es ese momento dulce que está viviendo el género y que le está dando una vuelta narrativa y que está humanizando al personaje. Contar las cosas, es decir, ese contar las cosas en primera persona es brutal y no era tan frecuente. O sea, nos acordamos a las voces en off, a te estoy contando cosas con archivo y tal. Con cabezas parlantes, ¿vale? Este formato muy habitual, estadounidense, además, yo creo. De busto parlante. Yo lo recuerdo mucho de documental estadounidense. Y yo creo que que ese cambio, que es lo que te digo, que no he visto el documental, el tráiler ya me dejó loco, o el de Zetangana, o sea, me parece que son. Es decir, que son esos exponentes de ese cambio de narrativa. Y por eso te digo, cuando me dices algún formato que te ha llamado la atención, me voy a docu. Es decir, es como sin desmerecer todo el trabajo que se hace en entretenimiento y en ficción. Una renovación importante. Pero yo creo que ahí es donde ha habido la real innovación. El podcast, al fin y al cabo, ha sido un medio que nos ha permitido conocernos, a ti y a mí. Para ti, el podcast o tu acercamiento al podcast fue precisamente por todo esto que hemos estado hablando, por encontrar un nuevo estilo de cómo se estaban creando cosas por personas completamente anónimas o independientes, o cómo iban llegando figuras un poquito más reconocidas, pero que ya no estaban trabajando quizás como primeros espadas, o fue por mero placer. Pues mira, yo realmente desembarco en el mundo de los podcasts en 2016. Es cierto que antes de eso, pues bueno, es como lo tienes un poco en mente y tal. Entre 2014 y 2015, yo lo que empiezo a hacer quiero hacer cosas distintas de tele. La tele se me quedaba pequeña, quería hacer muchas más cosas. Curioso ir al audio. Curioso ir al audio, efectivamente. Entonces, pues tengo ahí 2 años de exploración, hago muchas cosas. En esos 2 años hice muchas cosas a la vez. Tuve mi propia empresa, estaba de asesor en el ICA, en el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Es decir, terminé un máster y comencé mi doctorado. O sea, era como todo muy loco. Como todo muy loco. Sí, muy loco. Te puedo asegurar que eso era loco. Y en 2016 desembarco en El Cañonazo, y en El Cañonazo está José Ángel Esteban. José Ángel Esteban, que era una persona que estuvo en dirección de contenidos en Radio Nacional de España, y que estaba ya muy metido en el universo podcast, ¿vale? Esa evolución. No sé si es la evolución de la radio, pero evidentemente son lenguajes hermanos. Y en ese momento, en esa vorágine que tengo yo un poco de probar cosas nuevas. De expedicionario, ¿no? De explorador. Hay mucha gente que empezó mucho antes en el mundo podcast, por supuesto, y tienen todo mi respeto. Yo realmente cuando desembarco es ahí, en 2016.
En 2016 que todavía recuerdo que las visualizaciones y tu audiencia, es decir, por oyente, la tenías que contar en cientos. En los mejores casos. En los mejores casos. Era, bueno, nosotros nos quedábamos en cientos. Es decir, había veces, es decir, había algún episodio que se quedaba en decenas. Sí, sí. Pero es decir, es como, pero bueno, en cientos. Claro, eso tú lo ves ahora y dices, Dios mío, Sí, qué locos estábamos. Pero, es decir, pero fue a raíz de eso el contacto con José Ángel, que le mando un saludo desde aquí. Pues es decir, es como pues me hace empezar a explorar todo ese mundo. Y además yo recuerdo que una de las cosas más satisfactorias, es una chorrada como un piano, pero para mí una de las cosas más satisfactorias fue 2017, sí, seguro, 2017. En 2017 que el Corte Inglés nos encarga, ahora lo llamaríamos podcast de ficción infantil. Al de Flui... No. Eran... para un especial para Halloween, Vale. nos pide que hagamos cuentos para niños, Vale. pero en audio. Uh-huh. Que como en ese momento, para venderlo, decir podcast de ficción infantil era como raro, porque nadie sabría qué coño estábamos haciendo. Perdón. Pues cuentos infantiles. Dijimos, no, son audiocuentos. Claro. Bueno, pues tal. Y, es decir, y sinceramente para mí fue además, es decir, yo estaba convaleciente porque estaba saliendo de una enfermedad y acababa de fallecer mi madre, y yo lo recuerdo como un momento súper bonito el poder escribir los guiones de los cuentos y pensando en audio, 100%. ¿Vale? Que era algo además un poco distinto de lo que habíamos hecho. Sí que habíamos hecho podcast de ficción, pero después también, pero también documental, conversacional, ¿sabes? Bueno, y de repente poder hacer eso, a mí me realizó absolutamente, me llenó mucho. Y desde entonces yo sigo obsesionado con hacer audio infantil. Es cierto que después también los números son tozudos y todas las plataformas te dicen, es que de ahí no sacamos dinero. Bueno, pues no sacaréis dinero, pero yo sí que recuerdo tener además un feedback súper bueno de esos contenidos. Y que después también, yo siempre he dicho lo mismo, es si tú quieres que el podcast prospere, empieza por los niños, empieza a captar a los niños, que después seguirán consumiendo audio cuando sean adolescentes y cuando vayan creciendo. Si solo te dedicas a recoger y no siembras por el otro lado que has recogido, pues... Claro, si crees que los niños solo es impacto visual, un poquito ñe. ¿Y el formato de podcast que más te gusta? El formato de podcast, es que claro, es que yo diferencio mucho, es decir, depende para qué. Uh-huh. Es decir, a mí me gustan mucho los podcasts de los que aprendo y entonces hay mucho formato. Más que los que te entretienen. O dentro de que te aprendes, claro, te tienen que entretener. Ahí es donde decir, a mí me entretiene mucho la ficción en audio, me entretiene mucho. Y también aprendes, claro. Aprendes, bueno, igual aprendo para mi trabajo. Bueno, claro. Pero es decir, aprendes. Pero me gusta, es decir, pero me gustan mucho los que aprendo en general. Entonces, y yo aprendo de muchos, ¿eh? O sea, no es ese cartel de divulgación, no, es otra cosa. ¿Qué crees que van a aprender hoy los que puedan? Pues con lo que me he enrollado. Tú no eres tampoco muy próligo a pasar por muchas entrevistas. A mí me ha costado documentarme, tampoco mucho, porque en verdad ya te conozco en sí y es preguntando un poquito por aquí, por allá. Has empollado mucho, tus cositas. Pero bueno, es que además me gustó mucho encontrar tu blogspot de hace mucho tiempo. Hostia. Me encantó encontrar tu blogspot por ahí. Claro, es que esto de la huella digital es importante. Ya. Mira, pero lo tienes actualizado. Lo actualicé. 2022, no, creo. Pero mira, ahí es que, claro, es que le delatas las vergüenzas a uno. Pues lo actualicé hace como un año, una cosa así, porque de repente me di cuenta
Porque de repente me di cuenta que tenía ahí el Blogspot y dije, A ver, ya que estoy... digo, claro, A ver, la contraseña, ¿cuál es? ya que estoy ahí, bueno, que por cierto, no sé por qué esta semana, igual ha sido porque has entrado. Y varias veces a revisar. Esta semana de repente me han llegado correos de no se pueden indexar enlaces que tienes en tu Blogspot. Digo, ¿Quién me está contando? ¿Quién está entrando en mi Blogspot? Pues ya sé quién era. Pues es decir, lo actualicé hace un año porque dije, ya que lo tengo, pues voy a hacer un copy-paste y tal. Pero claro, cuando hice el copy-paste de currículum y tal, dije, hostia, qué feo es. O sea, esto es vergonzoso. O sea, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir que he hecho experiencias inmersivas, interactivas y tener un blogspot que decir es como que da vergüenza? Y precisamente me pillas que esta semana estaba haciendo un sitio web para poner mi portfolio, que lo tengo a medias, y confieso que he estado viendo pelis en la tele, viendo pelis puestas en Movistar, Sí. mientras estaba actualizándolo, sí. La multitarea, no sé, no, Ya. y no digo cuál era porque además la gente me va a decir que me va a poner a parir. Porque es una peli muy buena y he de decir, sí, mientras la estaba viendo estaba actualizando mi portfolio. Sí, y eso, y no has llegado al blog de mi empresa. A ese no he llegado. Ah, mira, amigo. Espera, porque no la quiero cagar. ¿Cómo es el de comunicación? No. De contenido. De contenido. La D era de, es decir, queríamos que fuera de disfrutar, de digital, de muchas cosas empezando por D. Bueno, no sé, yo creo que había nombres mejores, pero al final hubo un momento de colapso y dijimos, lo que sea, venga, de contenido. También porque decíamos... De construido, ¿no? De ¿Tú de qué sabes? De contenido. Bueno, pues ya está, pues de contenido. Pues tenía ¿Hay una buena... Sí, mira. Bueno, es decir, al final... Hay buena mierda ahí para sacar de ti. No te creas, era bastante aséptico. Yo venía de mucho informativo y entonces escribía... Es decir, al final los posts no son como los posts inspiracionales ahora de LinkedIn, ¿sabes? Bueno, no era ese rollo, era muy rollo informativo. Yo asistía a mucho evento y hacía resumen. Habitualmente intentando sacar aprendizaje que la gente pudiera también sacarle renta. También es cierto que a la vez estaba... Bueno, y a la vez estaba escribiendo en Diario Siglo XXI, sí. y ahí también... Ahí me metí en algún jardín de vez en cuando. Sí, por eso sí. Te digo yo que, bueno, es que hubo una vez que me hicieron es decir, afortunadamente las redes sociales todavía no tenían ese momento hater, hater, pero una vez me metí con un formato de tele. Vaya chorreo que me cayó. Y también es cierto que yo podía pedir a Diario Siglo XXI que quitara los comentarios y yo digo, no, mira, esto lo más democrático del mundo, que la gente lea mi artículo y que después lea cómo me ponen a parir. Pues nada, pues ole, mira. Y sí que es cierto que no sueles pasar por muchos sitios a dar... Para decir, entrevistas de este tipo así, la verdad es que no. Dentro de que tú eres un fan del podcast y todo esto, no eres tampoco muy eso. Pues me por aquí, porque yo creo que yo he estado mucho tiempo en la parte de detrás, o sea, detrás de las cámaras, sí. O al otro lado, no en este lado del micrófono, sino al otro lado. Entonces sí, es cierto que no soy muy dado. ¿Y qué crees que van a aprender de ti? Yo espero que aprendan algo y he de decir que, ¿O qué te gustaría? A mitad de la entrevista yo me quedo diciendo, hostia, Luis, estás siendo muy anárquico, o sea, porque a mí me gusta ir muy preparado, o sea, cuando uno da clase y entonces pues tiene un pensamiento muy ordenado y tiene tal, pero precisamente he querido huir de esa sensación de que está todo muy preparado, muy acartonado, ¿no? Y lo siento, esto ha sido por lo menos desde mi punto de vista, desde aquí, ha sido un poco caótico. Pues no lo sé. Yo creo que se queden con dos cosas la gente. Que lo principal no es que te enseñen a crear algo, sino que te construyas tú tu propio modelo de creación. O sea, a mí me parece eso fundamental. Que yo creo que trasciende de lo que he estado diciendo, ¿no? De cuando me has preguntado sobre los videojuegos, tú tenías este interés, los podcasts, tal. Yo siempre he sabido que quería contar historias.
¿Cómo? Pero ¿cómo? Ya. No, yo ahí tengo mucha libertad. O sea, puede ser en un videojuego, puede ser un podcast, puede ser un programa de televisión, eh, una novela, o sea, lo Pero que contar quieras. historias. Contar historias. Entonces, historias reales, historias de ficción, lo que Sí. quieras. Entonces, no te limites a que te enseñen cómo hacer un podcast, cómo hacer un tal. Aprende, por supuesto, o sea, eso lo tienes que aprender, pero no te quedes dentro de un modelo, construye tu propio modelo de creación. Eso me parece súper importante. Y después, aparte, yo espero que se queden un poco con todo este contexto de mira más allá mira más allá de tu patio. Ujú. Y una de las cosas que me quedo, que también me gustaría a lo mejor trasladar, sería esta parte de ser multidisciplinar, que yo creo que es lo que te ha acompañado también y lo que te ha permitido a ti em, disfrutar de la profesión, que es continuamente ir actualizándote en esto de contar historias, que puede ser tu profesión, contar historias, ir disfrutando de distintas ramas, pero esa multidisciplinaridad, por decimos, de ayudante de realización, realizador, media manager, creador, guionista, productor ejecutivo, Muchas cosas. son muchas cosas, claro, las que es una evolución. Es una evolución a lo largo de los últimos 22 años quizás de carrera, puede ser, más o menos. Puede ser. Más o menos, más o menos, que no es una carrera para nada corta. No, 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 no. Y claro, has tocado muchos palos y eso te permite ahora saber qué pedir, qué no pedir y qué no voy a pedir nunca. A ver, pero esto es el sabiduría popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es que yo he pasado por muchas y he aprendido muchas cosas. Entonces, tienes la capacidad suficiente es decir, es como para saber todo eso, tienes la capacidad suficiente para saber lo que no sabes, que es súper importante. Y después efectivamente, como te ayuda, yo creo que es un poco a lo que has dicho, lo que sabes que quieres y lo que sabes que no quieres, sobre todo. Te ayuda mucho a evaluar, y te ayuda mucho a escoger. Y una cosa súper importante, escoger a las personas que te rodean. Eso es Tener un buen equipo, ¿no? posiblemente una de las mejores cosas. Y además esa multidisciplinariedad de la que hablabas, te exige por narices es decir, es como tener un buen equipo, porque eh, sería absurdo pensar que yo soy la persona que más sabe de videojuegos, yo soy la persona que más sabe de ficción, yo soy la persona que más sabe de experiencias inmersivas. Yo he hecho todo eso, pero la primera vez que lo he hecho, pues Ya. era la primera vez. Y decir, es como, y una cosa que siempre he perseguido ha sido la excelencia, pero yo quería hacerlo, es decir, hacer el mejor. Y entonces tienes que rodear de gente, te tienes que rodear de un gran equipo. Y eso es fundamental. Y un gran equipo pasa por ser buena Buena persona, persona. algo que habitualmente no se exige. Pues nos despedimos de una gran persona como es Luis Alcázar y 1,75. me alegro mucho de haberte tenido aquí con nosotros en Procreative. Todo el equipo de Safe Creative estoy seguro que te manda un fuerte abrazo y un saludo. Y hasta aquí la entrevista con Luis Alcázar. Os animo a dejar vuestros comentarios o preguntas tanto en Spotify como en iVoox. Y recordarte que tienes mucha más información en safecreative.org, donde además, como sabes, puedes registrar tus obras creativas, tus guiones o creaciones, así como también registrar tu marca. ¿Todo ello para qué? Bueno, pues para ayudar a proteger y defender tus derechos de autor. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Pro Creative. Un saludo en nombre de todo el equipo de Safe Creative.